Es mi oración y es el deseo de nuestro Padre Celestial que podamos salir de aquí edificados por medio de su palabra. Cuando Dios nos reúne es para hablarnos, ¿verdad? Así es que vamos a tocar el tema esta tarde que le he titulado la segunda parte del sermón. Así se llama el mensaje. Y esto es porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que Santiago nos enseñaba acerca de ser ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, ¿verdad? Hoy el Señor nos va a hablar acerca de la segunda parte, cómo practicar lo que nosotros oímos. Quiero que vayamos ahí a la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Si usted lo tiene y es tan amable, se pone en pie para leer la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Vamos a leer y vamos a leer bien para que en la lectura Dios nos bendiga. Dice la palabra del Señor así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias porque tu palabra es santa y es perfecta y es buena y es agradable para tus hijos, Señor. Permite, Señor, que esta porción que hemos leído en este momento sea, Padre Celestial, para nosotros un alimento fuerte, que podamos, Señor, salir de aquí edificados y con una idea diferente, Señor, de lo que tú quieres decirnos. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La segunda parte del sermón, que es parecido a oír y hacer, ¿verdad? Que es lo que la palabra nos manda. La epístola de Santiago, que hemos estado estudiando, es un documento cristiano de intención práctica. Si usted pone atención en la carta, no es doctrinal, sino más habla de la vida práctica del creyente. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos una nueva criatura, hay una forma de vida que Dios demanda de sus hijos. El ser hijo de Dios es una bendición, es un privilegio, pero también trae responsabilidades. Y esa palabrita como que no nos gusta, ¿verdad? Pero esa es la intención de Santiago. Hablarnos aquí es la intención práctica. Y él habla en toda su carta acerca del andar, de la práctica del cristiano. Aquí en el versículo 22 tenemos los imperativos o las demandas de la palabra. La palabra no solamente es para ser escuchada, sino que es para ser obedecida, practicada, porque de lo contrario nos quedamos con la primera parte del sermón: oír la palabra, venir a la iglesia, oír la palabra. Esa es la primera parte del sermón. La segunda parte del sermón, que es como se llama el mensaje, es cuando salimos a la calle y cuando tenemos que practicar lo que nosotros oímos. Y esa es la naturaleza de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se encarga mucho en que aprendamos la palabra y en que podamos practicar la palabra para que Dios nos bendiga. Porque esa es la forma, ¿verdad?, en que Dios bendice. Y todo lo que uno hace en obediencia a la palabra, el Señor lo prospera. Aquí vemos las demandas de la palabra. El Hijo de Dios oye, como decíamos la semana pasada, cree, porque hay personas que oyen pero no creen. Entonces, oír la palabra, creer la palabra, y la segunda parte es obedecer la palabra.
que es lo que de lo que vamos a hablar hoy. Leamos una vez más este versículo, el 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este versículo tiene mucha profundidad y tiene mucho que ver con la superficialidad del cristiano en estos tiempos. Hoy pareciera que el cristianismo está de moda. Pero yo soy cristiano. No, soy cristiano. Sí, pero ¿y tu vida? ¿Practicas lo que crees? Ese es el punto central de estos versículos. Lo que oyes, ¿lo practicas? ¿O simplemente lo oyes y te da igual? ¿O la palabra de Dios no te afecta? Pensaba en el ropaje o en el plumaje que tienen los patos, que llueve y llueve y solamente le hacen así, y ellos no se mojaron. Recibieron el agua, pero no les imprimió. A veces así hacemos, escuchamos la palabra, pero nos resbala y al final nuestra vida pasa 1 año, 2, 3 y es la misma. Entonces Dios quiere, por medio de este mensaje, despertarnos y decirnos lo que oyes. Un día la hermana, cada año tenemos nuestra reunión extraordinaria y ahí se da un recuento de los sermones que el pastor predica en el año. No me acuerdo cuántos eran, 56 estudios bíblicos, no sé cuántos, pero total es que una cantidad de sermones que aquí se predican y tratamos la manera de no perder el tiempo, tratamos la manera de predicar la palabra. No nos gusta meternos en historias vanas porque eso no alimenta nuestra vida espiritual. Entonces imagínense cuántas predicaciones ha escuchado usted. Es para que usted estuviera ya casi volando en el aire, ¿verdad? Si practicamos lo que nosotros escuchamos. Aquí tenemos un elemento acerca de la palabra de Dios, porque el punto es ser hacedores de la palabra. Hay algo interesante en la Biblia. ¿Quiénes tienen traer su Biblia? Levanten su Biblia. Y los que no, pues levanten su celular, porque sé que ahí está la Biblia también. Pero traigo la Biblia en papel, porque ahí no le va a entrar mensajes de texto. Hermanos, la Biblia, a diferencia de todo tipo de libros en el mundo, la Biblia es interesante. La palabra de Dios, que en realidad lo hace diferente, es la Biblia, a cualquier otro libro. Hay muchos libros en el mundo, muchísimos libros en el mundo, y con temas sin duda muy importantes. Usted puede leer para recibir información. De hecho, pues cuando vamos a la escuela, no solamente leemos la Biblia, la Biblia casi ni se lee en la escuela, pero sí hay muchos libros de textos donde lo que usted quiere estudiar en la vida, usted busca información en esos libros y eso le trae conocimiento en el área en que usted quiere prepararse. También hay libros que nos estimulan, libros muy lindos, nos estimulan intelectualmente, para que les sirven de inspiración espiritual. Y hay libros que también nos entretienen. Pero la palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios no es necesariamente para entretenernos ni para informarnos, sino que solamente en la Biblia, en la palabra de Dios, usted va a encontrar un mandamiento: ve y haz lo que dice. Y eso es interesante. La Biblia demanda acción. Amén. La Biblia demanda acción, demanda escuchar y demanda hacer lo que nosotros escuchamos. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Fíjense que a través de la Biblia podemos nosotros ver que había hombres que les gustaba escuchar, pero de ninguna manera estaban dispuestos a practicar lo que escuchaban. Sin embargo, les gustaba, les sonaba bien, les sonaba interesante. ¿Sabe quién era uno de esos hombres? El rey Herodes. El rey Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Dice la Biblia que Herodes oía a Juan el Bautista de buena gana, pero dentro de su corazón no estaba dispuesto a abandonar el adulterio. Pero le gustaba escuchar a Juan. A mí me interesa eso, me cautivó eso, que a Herodes le gustaba la palabra, pero no le gustaba
practicarla. Yo dije, ¿cuánto esa idea se ha metido hoy? Me gusta ir a la iglesia, me gusta escuchar, me gusta cómo predica el pastor. No me duermo. Bonito predica el pastor. Está bien. Eso está bien. Pero se practica un poco de lo que nosotros aprendemos. Herodes oía la palabra como que le escucha una canción que le hace sentir bien. Wow, tiene razón, tiene sentido. Habla de un Dios creador, un Dios poderoso que mantiene todo. ¡Qué bonito! Pero no era afectada su alma. Se entretenía intelectualmente nada más. Le agradaba, pero no estaba dispuesto a obedecerla. Ser hacedores de la palabra. Santiago nos revela que alguno puede engañarse siendo oidor, porque piensa que eso es lo más importante. Por años nosotros hemos recibido una herencia religiosa que nos enseñó que si íbamos a tal lugar y estábamos ahí un tiempo, éramos mejor que los otros que no iban. Por ejemplo, en el caso mío, ir a misa. Si yo era el único que iba a misa de mi casa, cuando yo llegaba, a mí me gustaba eso porque mi abuelita les decía, miren al muchacho, él fue a misa y ustedes, Araganes, no fueron. Yo me sentía, ¿qué aprendí? No sé, pero fui a misa. Entonces es la idea de ir y hoy ya no, hoy voy al culto, pero es lo mismo. O sea, pero eso debe de cambiar. Si yo voy a la iglesia, si escucho la palabra de Dios, Dios espera que yo practique lo que escuché. Porque Dios nunca lo va a traer a usted a este lugar para entretenerlo. Nunca. La iglesia no es un centro de entretenimiento. Para eso están los circos. La iglesia se viene a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y Dios espera que sus hijos obedezcan. Y el que obedece le va bien, porque la obediencia paga. Amén. Y el que desobedece le va mal, porque Deuteronomio 28 dice, ahí hay una lista de todas las bendiciones. Si tú haces esto, te vendrá esto y esto y esto y esto, solo cosas buenas. Pero no se lee en la otra parte, pero si no lo hace, las maldiciones de este libro. O sea, la obediencia es muy importante en cuanto a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Así que Santiago nos revela que alguno puede engañarse siendo oidor, porque piensa que eso es lo más importante. No, yo ya fui al culto. En la mañana fui. Otro me salió un poco más sabio. Me dijo, no, si yo no fui, pero vi una película cristiana. Y bueno, ¿no? Otros pues dicen que ven otras cosas por internet y creen que ya calmaron su conciencia. Pero no es eso solamente. Que si asiste a la predicación, hay personas que no se pierden cultos. Ejemplo, el pastor nunca se pierde un culto. No se pierden estudios bíblicos. Pero eso nos tiene que hacer pensar una cosa. ¿Cómo está mi vida? ¿Ha afectado toda esa palabra que yo he escuchado? ¿O sigo igual? ¿Ya ha cumplido con lo que agrada a Dios? Si voy y escucho, no sé, en la mañana fue el culto, entonces ya por la tarde puedo hacer cualquier cosa porque ya cumplí lo que a Dios le agrada, ir a la iglesia. No, señor, eso no es lo que dice el pasaje. Ser hacedores de la palabra. Y eso, hermano, hacer o cumplir la palabra de Dios requiere morir a mí mismo. Porque cuando soy hacedor es cuando la Biblia dice, no le pagues a tu enemigo con maldad. No maldigas a quien te maldice. Entonces decimos, ahí tengo la oportunidad de ser hacedor de la palabra, de lo que yo ya sé. El Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ve, ahí hay una palabra interesante, el que quiera hacer, porque la palabra de Dios nos manda a oír y a hacer. Entonces dice aquí, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que la palabra de Dios requiere acción. Ese es el punto central del versículo en cuestión. Santiago 1, 22.
Usted puede leer historia. Y es bonito leer historia, pues es bonito saber de la historia. Muy importante eso. Pero la historia no le pedirá a usted que haga nada, solamente leer. Usted puede leer ciencia, libros de ciencia, pero esta no le presentará ninguna clase de demanda. Descendiendo a un nivel un poco más doméstico, una madre puede leer libros de receta, de comida, ¿no? Pero esos libros nunca le van a decir, tal día tienes que hacer esta comida. No le va a decir, sea hacedor, no le demanda que usted haga eso, simplemente le da una información, pero no le demanda que haga nada. En cambio, la palabra de Dios es un gloria. Para los que se estaban durmiendo, despierten. La palabra de Dios es un mandamiento. ¿Okay? La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. Más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Por eso cuando usted quiera consolar a alguien, cuando usted no tenga palabras que decir, no diga nada. Léale la palabra de Dios, que esa es la que penetra. Cuando uno llega, no es fácil. A nosotros nos tocó con mi hermana Dolly. Les comentaba que fuimos a visitar el lunes a una persona que pudimos conversar con él y pasar un tiempo muy lindo. Ayer él partió hacia la eternidad. Y yo decía que él no necesitaba sermones. Él lo que quería estar ahí con él, estar con él compartiendo. Empecé a preguntarle de su juventud y de su vida, y en medio de ahí le decía, ¿verdad?, que había que buscar de Cristo, que había que arrepentirse, y así tuvimos como 1 hora y media conversando. Hubo un momento que parecía que se le olvidó la enfermedad. Pero ¿qué pasó? Fue a la presencia de él. Ya partió. Pero la palabra de Dios es la que nos lleva a hablar algo que va más allá del intelecto. Yo no sabía qué decirle a este hombre, pero en medio de la conversación le hablaba acerca de la palabra de Dios, que podía penetrar más allá de lo que mis palabras podían hacer. La palabra de Dios es como una trompeta, mis amados hermanos. Una trompeta que nos llama a estar alertas para la batalla. Esa es la palabra de Dios. Es un llamado a la acción. Volvamos nuevamente a este versículo. Ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. ¿Sí le da? No. Santiago dice, aquí donde dice ser hacedores de la palabra, no usó aquí el verbo griego corriente para verbo ser, que es emai, es el griego de ser, que una persona es. No, la palabra utilizada aquí para ser, hacedores, es una palabra griega que significa genesté, que literalmente significa llegar a ser, nacer o cobrar existencia. O sea, lo que oímos tiene que cobrar existencia, lo que se le llama también el rema, que la palabra de Dios es logos, es toda la Biblia, eso es logos. Pero rema es cuando se hace verdad en mi vida, cuando la practico. Esa palabra logos, especialmente en mi vida, cuando la practico se vuelve rema, y eso es lo que Dios dice que tenemos que hacer. El imperativo que tenemos aquí es que en realidad para el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo es una orden. Le vuelvo a decir, hermano, para que no cometamos ese error. Muchas veces nosotros aplicamos la palabra de Dios en cuanto a obediencia a personas que no han nacido de nuevo. El Señor solamente manda a obedecer a sus hijos. Amén. Al inconverso no le manda a obedecer. Al inconverso Dios le manda a creer en primer lugar. Un día me dijeron que fuera a una casa donde estaba endemoniada. ¿Qué quiere ser el compañero mío que vaya a una casa de esa? Y fíjense que a mí no me dio miedo. Ya he ido a una de estas casas. ¿Sabe por qué no me dio miedo? Porque yo no tengo que irme a pelear con el demonio ni con todas esas cosas. Lo primero que yo dije a esa persona, hay que predicar el evangelio. Yo no le voy a decir, no, que mira lo que dice el Salmo 91, que habita la
venir el Altísimo, morará sobre el Omnipotente, y Dios mío. No, no. A ella no se le manda, ella todavía no aplica para esa palabra. El inconverso lo que aplica es para que se convierta a Cristo. Y después, cuando el Espíritu Santo, cuando es sellado por el Espíritu Santo, ahora por el Espíritu puede entender porque tiene una vida espiritual. No apliquemos mal la palabra de Dios. Al inconverso hay que decir arrepiéntete. No practica. Y el Señor aquí le dice a los cristianos, porque esta carta es escrita por Santiago a los cristianos dispersos. A ellos se les dice, no solo oigan, sino que obedezcan. En la frase en la que se nos aconseja a no ser tan solamente oidores de la palabra, la podemos ilustrar con esto, que es tan interesante. Usted sabe que hay escuelas y hay colegios que hay dos tipos de alumnos. Uno de ellos son estudiantes y otros van en calidad de oyentes. Esto es importante. Por lo general, los profesores tienen más problemas con los que van como oyentes. ¿Por qué será? Porque ellos no tienen responsabilidades. Están masticando chicles, están tirando papeles, porque van como oyentes, ¿verdad? Tienen más problemas con ellos que con los estudiantes matriculados. La diferencia es que los oyentes nunca tienen que tomar un examen, por lo tanto no le ponen importancia. Nunca tienen que tomar una clase de preparación, nunca tienen que preparar un trabajo escrito, nunca tienen que estudiar nada. Simplemente se sientan en la clase. Y como no han cumplido ningún requisito, no recibirán tampoco ningún diploma. Ahora, no han hecho nada, solo sentarse ahí en la clase. Ahora, la vida cristiana, la vida de fe, conduce a la acción. Y eso es lo que Dios no quiere, que seamos cristianos oyentes nada más. Dios quiere que seamos miembros activos de su cuerpo, que obedecen, que pasan el examen. Pues si usted retrocede al mismo capítulo 1 de Santiago al principio, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya superado, ¿verdad?, la prueba, recibirá la corona, un examen. Ahora, es eso lo que Santiago sigue diciendo, es la misma verdad. En realidad podemos saber si somos cristianos o no cuando estamos en el culto y no cuando estamos fuera del culto. O sea, aquí en el culto todos se ven bonitos, solo le hace falta la aureola. Pero ¿sabe cuándo realmente nosotros sabemos si somos cristianos? Cuando nosotros estamos fuera del culto. Por eso es que la segunda parte del sermón es cuando usted se despida y se vaya. Esa es la segunda parte del sermón. Cuando usted tiene que practicar lo que escuchó. Así se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama el sermón? Es cuando usted sale de este lugar. Cuando usted va y practica lo que ha escuchado. Si solo seguimos siendo oyentes y no hacedores, continúa diciendo el versículo 22, que nos engañamos a nosotros mismos. Hermano, ¿y cómo nos gusta eso, verdad? Engañarnos a nosotros mismos. Yo no sé, es una enfermedad muy rara. Porque tratar de engañar a otro quizás da cierta satisfacción en el pecado, ¿no? Se disfruta en el pecado, vamos a decirlo así. No hablando del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no disfruta cuando peca. Pero cuando nosotros llegamos ya a esa enfermedad de engañarnos a nosotros mismos, eso sí está fuerte. Y eso es lo que dice Santiago aquí, que nos engañamos a nosotros mismos. Es el autoengaño, el engañarse a sí mismo es muy lamentable. Sería una de las peores cosas que uno puede hacer. Juan el apóstol dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, si somos confrontados con la palabra y no actuamos, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que dice
los que dicen que no tienen pecado en sus vidas, no engañan a nadie, sino a sí mismos. Y tenemos que tomar acción en esto. Los versículos que vienen nos hablan más directamente en este punto. Vamos a leer el versículo 23 y 24 juntos. Dice la palabra del Señor: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Vamos a tratar de explicar un poco estos versículos tan lindos y tan aleccionadores. Al oír hablar del que mira su rostro en el espejo, recordemos, hermanos, que en aquella época, porque el espejo es relativamente nuevo, los espejos que nosotros conocemos, pero el hombre siempre ha tenido esa intención, esa variedad de verse. Incluso el Salmo 23, hay una parte donde dice que la oveja tiene que tomar en aguas quietas. Y la idea de eso es que la ovejita tenía que ver su rostro en el agua. Agua quieta. Cuando era agua turbulenta, la ovejita se asustaba y no tomaba. Pero la idea del espejo en los tiempos bíblicos es que dicen que ponían un trozo de una lata vieja así y la trataban de arreglar para que el brillo más o menos pudiera reflejar, pero como que no se veía muy bien el rostro. Un latón de bronce muy pulido como un espejo. El espejo es un objeto interesante, hermanos. Es un objeto interesante y es usado aquí como una figura de la palabra de Dios. Cuando usted abre la Biblia, lo que usted hace es verse allí, tal como usted es. No se ve físicamente, pero en el alma usted sabe que está fallando. Cuando usted abre la Biblia y empieza a ver lo que Dios dice y usted no lo está haciendo, dice: yo estoy fallando, estoy viendo mi error en la palabra de Dios. Entonces aquí el espejo es una figura de la palabra de Dios. Cuando usted se mira a un espejo, ve un reflejo de sí mismo, ¿verdad? Cuando yo me veo en el espejo, no veo la cara de otro hermano, veo mi cara y veo mis desperfectos y me veo tal como realmente soy. Creo que nadie de los que están acá salió sin verse en el espejo esta tarde, y algunos pasaron más tiempo de lo normal viéndose en el espejo. La palabra de Dios actúa de la misma manera, mis amados hermanos, y le dice a usted lo que realmente es. Hay algo tan interesante en la predicación, y es que hay personas que dicen que vienen por primera vez o que no están habituados, que no saben cómo el Espíritu Santo habla, y dicen: este pastor, alguien le contó mi vida, porque todo lo que dijo es exactamente lo que a mí me está pasando, especialmente si se lee la palabra de Dios con cuidado. No, no es eso. Es que el espejo de la palabra de Dios le hizo ver lo que está en su vida. Cuando fielmente la palabra de Dios es predicada, ella se convierte en un espejo. Por eso es lindo predicar la palabra. Por eso es importante no perder tiempo, porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace el espejo, hermano? El espejo nos ayuda a arreglar las cositas que están desarregladas, ¿no? Esa es la misma idea. Que cuando veo en la Biblia y digo: no, esto tengo que arreglarlo. No es que el pastor dice, ni que mi hermano dice, es que Dios me dice en la palabra que esto no es correcto, no es de acuerdo a un hijo de Dios. Pero es cuando atentamente miramos la palabra del Señor. Ella se convierte en un espejo, y el que la oye se ve a sí mismo como es, como si contemplase una fotografía propia. La diferencia de ella con otros espejos es que revela el rostro natural sin maquillaje y sin cosméticos. La palabra de Dios nos revela tal y como somos. Las damas, pues, les gusta ponerse otras cositas, ¿verdad?, para verse más bonitas. Ellas son bonitas, pero se ponen otras cositas ahí.
Pero en la palabra de Dios dice que nos revela exactamente como nosotros somos. Eso es muy desagradable para el pecador. Que la palabra de Dios le desnude su alma, eso al pecador no le gusta. Por eso no viene a iglesias donde se predica la palabra de Dios. Por eso Juan dice que los hombres prefieren las tinieblas que la luz. Porque en las tinieblas pues se hace cualquier cosa, pero en la luz se nota los desperfectos. Eso es muy tremendo. Hay una ilustración muy linda. Pongan mucha atención. Obviamente es una ilustración acerca del espejo, pero tiene una tremenda realidad con la vida nuestra. Hace muchos años, una familia vivía en una zona muy aislada de las montañas. Y a veces a ese lugar era visitado por turistas, porque era muy lindo ese lugar. Algunas de estas familias que viven allí no veían a muchos de ellos, y después que los turistas se retiraban, tenían por costumbre ir a revisar el lugar para ver qué cosas habían olvidado los turistas. Era curioso. En cierta ocasión, un hombre encontró varios objetos que los turistas habían dejado, y entre ellos se encontró un espejo. Este hombre, él nunca había visto un espejo anteriormente, no sabía qué cosa era. Miró pues el espejo y no se dio cuenta que lo que miraba allí era su propio rostro. Y este hombre, admirado, dijo: ¡oh, la fotografía de mi padre! Cuando vio, porque él nunca había visto un espejo, y fue y lo guardó. Este es un retrato de mi padre, dijo. Vio a alguien, él se vio a sí mismo, pero pensó que era una foto de su papá que había encontrado. Bueno, lo que en realidad él estaba observando era su propio rostro, que era semejante al de su padre. Se estaba observando a sí mismo. Él, por supuesto, sentía cierta atracción por ese objeto que encontró, porque tenía la foto de su padre, y lo guardó. Este hombre fue y lo guardó, lo trató de esconder, pero su esposa lo estaba observando. Él trató de ponerlo en un lugar seguro, pero la mujer dijo: y esto está medio extraño. Y vio cuando lo guardó. Su esposa lo estaba observando y no dijo nada. Pero cuando él salió fuera a ver, ella salió a ver qué es lo que él había escondido. Entonces encontró ese espejo. Ella entonces, que nunca había visto un espejo también en su vida, se miró en el espejo, y al ver su rostro y sin darse cuenta de que ella misma, dijo: ajá, así que esta es la vieja con la que sale mi marido. Dice que un problema, los güeyes nunca se habían visto. Muchas veces, hermanos, nos pasa eso. Muchas veces nos pasa eso. Escuchamos la palabra de Dios y pensamos: si estuviera fulano de tal acá, ¿a qué le cae bien lo que está diciendo el pastor hoy? Porque vemos nuestro rostro en medio de la palabra de Dios, pero creemos que no es para nosotros, es para el otro. Eso a menudo pasa. Pero dice la Biblia que no debe de ser así, que debemos nosotros aplicar la palabra. Sin embargo, es una figura de usted mismo y de mí mismo cuando nos podemos ver reflejados en la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo 25 de este capítulo 1. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Creo que hoy vamos a tener el récord más grande de los sermones más cortos del pastor. Alguien dijo que para que un sermón sea glorioso no tiene que ser largo. Yo creo que si nosotros atentamente, como dice ese pasaje, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de este,
sino hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. En aquellos días, hermanos, el espejo se colocaba en el suelo. Cuando ya se empezó a circular el espejo, no se ponía en una pared, sino que se acostumbraba a ponerlo en el suelo. Y la gente tenía que arrodillarse y tenía que humillarse para poder verse. Y eso es interesante. Esto indica que uno necesita una mente humilde. Porque el orgullo, hermanos, el orgullo es el enemigo de la palabra de Dios. Dios nos confronta. Dios nos dice: estás haciendo mal. En el caso citado de Herodes, Herodes estaba viviendo con su cuñada. Y Juan el Bautista le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Él sabía que estaba pecando, que estaba mal. Sin embargo, el orgullo le impidió que él se humillara y dijera: es cierto. ¿Sabe cómo podía solucionar su problema? Arrepintiéndose de todo corazón de lo que estaba haciendo. Yo creo que siempre la respuesta de Dios a nuestro problema es tan sencillo y es tan fácil, pero es tan difícil al mismo tiempo por el orgullo. Porque todos, yo creo que cada uno de los que estamos aquí, sabemos ya lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque hay orgullo en nuestro corazón. Y casi siempre vamos y le preguntamos a otro que anda igual que nosotros: ¿y qué opinas de esto? ¿Sabe lo que le va a decir? Lo mismo que usted quiere escuchar. Cuando quiera una opinión de su conducta y de su vida, vaya a la palabra de Dios, que ese es el espejo que le va a decir: aquí está fallando, aquí está mal, tienes que cambiar. Y si usted es orgulloso, usted va a seguir como usted quiere. Mirar atentamente. Aquí habla de la perfecta ley, la ley de la libertad. Hay una ley, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Esa ley nos llevaba a esclavitud. Esa ley fue creada para decirnos qué tan pecadores somos y qué tan necesitados estamos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Aquí se habla de la perfecta ley, la ley de la libertad. Esta no es una referencia a la ley de Moisés, es la ley de la gracia. Santiago no habló en cuanto a la ley en el mismo sentido que la habló Pablo. Y le aconsejo los estudios de Romanos, porque ahí sí se habla de la ley. Cuando el apóstol Pablo habla de la ley, se refiere a la ley mosaica, la ley de Moisés. En cambio, cuando Santiago habla de la ley, se refiere a la ley de la fe. Hay amor en la ley del Antiguo Testamento y hay ley en el amor del Nuevo Testamento. Dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sin embargo, el Señor, mis amados hermanos, también dijo en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 2: sobrellevad los unos las carnes de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Conclusión del mensaje: si pues se mira atentamente, ¿qué quiere decir? Haciéndole caso a las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo ya le habló a su corazón y ya le dijo a usted qué cosas usted tiene que cambiar. Haga un trato con Dios y dígale: Señor, yo no quiero seguir escuchando palabras que me lleven a justificar mi pecado. Yo quiero que tú me ayudes. En la Biblia encontramos un hombre que no solamente negó a Cristo, sino que maldijo. Y no solamente maldijo, sino que también juró que no conocía a Jesús. ¿Quién es él? El apóstol Pedro. Sin embargo, ese hombre tan indigno entre el grupo
y el Señor Jesucristo lo restauró. La pregunta mía es, ¿en qué momento Pedro fue restaurado? Pedro fue restaurado en el momento en que se arrepintió de todo corazón. Pero a veces nos cuesta, porque a veces son arrepentimientos de apretón de ojo nada más. Pero el corazón está intacto. No, Dios quiere que nos arrepintamos de todo corazón. Que nos duela el haberle ofendido. Porque cuando hacemos eso, entonces somos perdonados y somos restaurados por el Señor. No importa el pecado, no importa qué tan bajo usted haya caído, de ahí lo levanta el Señor si usted se arrepiente. El salmista decía, si de ahí invocares al nombre del Señor, de ahí el Señor te recogerá o te levantará. Ahora, ¿de dónde es ahí? No sé, qué tan ahí, qué tan abajo. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando hay un arrepentimiento sincero y genuino. Si pues se mira atentamente, quiere decir haciéndole caso a las sagradas escrituras. La persona que lo haga, dice el versículo, será bienaventurada, será bendecida, será feliz en su vida espiritual como en cualquier aspecto de su vida que emprenda. La obediencia a la palabra de Dios nos llevará a la felicidad terrenal y después a disfrutar de la vida eterna. Quiero que inclinemos nuestros rostros por un momento. Y usted, mi hermano y mi hermana, amigo o amiga, que todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo, o que quizás sí lo ha tenido, pero ha roto la comunión con Él. Hoy Dios le está llamando a una reconciliación. Sé que hay orgullo, sé que hay tantas cosas en la mente que nos dicen, las cosas de Dios no son juguetes, mantente alejado de ellas. Esa es una falsa ilusión del enemigo para que no nos acerquemos a Él. Cada día separados de Él nos secamos. Cada día separados de Él sufrimos. Porque Él es la vida. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida verdadera. De Él viene toda la fuente. De Él viene nuestra fortaleza. De Él viene nuestra salud física, espiritual y mental. Separados de Él, nada podemos hacer. Si usted quiere reconciliarse hoy con Cristo y escucha su voz, no cierre o no endurezca su corazón. Allí donde está, usted y Dios, dígale: Señor, cual hijo pródigo, me levanto y vengo a ti. Y ya no quiero, Señor, tener los privilegios quizás que antes tenía como hijo. Quiero que me haga como un siervo. Porque aún los siervos en tu casa la pasan muy bien. El Señor les recibirá si lo hace de todo corazón. Ya deje de vagar. Ya deje de huir. Deje de resistir. Levante sus manos al cielo en señal de rendición y dígale: Padre, aquí estoy. He caminado, he vagado y me he golpeado. Pero ahora tú me traes con cuerdas de amor, porque así tú le llamas a las circunstancias, tú les llamas cuerdas de amor, y tú me has traído, Señor. Quiero en esta tarde reconciliarme contigo. ¿Habrá alguien que le diga: Señor, yo quiero reconciliarme contigo? Yo quiero caminar contigo de la forma que caminaba antes. Habrá una persona que le dice así al Señor: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Dios le bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que le diga: Señor, yo quiero caminar contigo? Yo quiero abrazarme ante ti. Quiero caminar de la mano contigo, Señor. Gloria a Dios. Habrá alguien que nunca le ha entregado su corazón al Señor y dice: Señor, yo sé que esto es interno, es entre tú y yo, pero sí también, Señor, tengo que dar ese compromiso, ese paso
No sé en qué momento vendrán a pedir mi alma y quiero estar preparado, Señor. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Habrá alguien que diga: Señor, yo quiero entregarte mi vida en mi corazón. Una vez más, ¿habrá alguien? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Tú estás obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que si han habido decisiones internas que se puedan reflejar en el testimonio. Porque tú, Señor, eres fiel, eres bueno y para siempre tu misericordia. Bendice a los que dudan, fortalécelos, Señor, a los que titubean. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir caminando este camino estrecho, pero hermoso, porque al final es el que lleva a la vida eterna. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar.